Bueno, muy buenas noches. En nombre de KIM Consultores CA, Total Management Consultores y la empresa GTDI, le damos la bienvenida a que esté con nosotros para compartir sobre lo que estamos hablando de la alineación de las necesidades en las organizaciones para la implementación del sistema de gestión que tenemos de seguridad de la información. Esto está alineado, como ustedes saben, a nuestra norma ISO IEC 27001 de 2022, que tiene que ver con seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, sistema de gestión de seguridad de la información y requisitos. Bueno, Janet, presenta a nuestro expositor. Claro, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, nuestro director, ¿verdad? Ejecutivo de GTDI, licenciado Carlos Horna, de Lima, Perú. Para nosotros es un honor realmente pues estar acompañándoles. Es nuestro experto técnico con más de 20 años de experiencia en este sector de la información, así también como 10 años dentro de lo que es la organización, ¿verdad?, de normalización nacional e internacional, dentro de los comités que él maneja: codificación e intercambio electrónico de datos, ingeniería de software, sistemas de información, gestión de proyectos, defensa civil, seguridad de la sociedad, informática en la salud, gestión de activos y riesgos. Y a nivel internacional tenemos los comités de ISO, ¿verdad? Su participación, que ha estado él año tras año en la parte de lo que es seguridad de la información, ¿verdad? De los sistemas de información, la parte de gerenciar y la parte de la tecnología también, de conceptos, ¿verdad? De identidad, así también como todo lo que es la parte de gobernanza, la parte de eh, trabajos como la parte de ISO IE, que son todos los sistemas de gestión, ¿verdad? Para la seguridad. Todo lo que tiene que ver también con riesgos, ¿verdad? Toda la parte de riesgo que es importante dentro de esta norma, y todo lo que vamos a ver los conceptos con él. Así que no los mencioné porque creo que los están viendo en la pantalla específicamente, para poder darles a la palabra, pues ahora a Ivette Medrano, que es nuestra también directora regional de Total Management Consultores. Los organizadores de este evento tenemos KIM Consultores. Aquí tenemos presente a nuestra estimada colega desde Venezuela, Keila. También tenemos a Total Management, el cual es una empresa regional que tiene presencia tanto en Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Salvador y República Dominicana. También nos dedicamos a todos estos temas de gestión de la calidad, gestión de desarrollo humano y todo lo que es mejora continua, y sobre todo temas muy importantes que tienen que ver con el desarrollo de las organizaciones. También se encuentra pues nuestra CEO, la ingeniera Janet Rodríguez, quien es la representante de Total Management, y Keila, que es la representante de KIM Consultores. Y por supuesto tenemos a GTDI, Gobernanza y Desarrollo, Tecnología e Innovación, que en esta ocasión es nuestro experto y nuestro expositor, Carlos. Ok. Gracias. Bueno, entonces en este momento, bueno, ya vamos a darle la palabra a nuestro expositor. Carlos, tú me vas diciendo, yo te paso las láminas. No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a hablar un poco sobre el sistema de gestión de seguridad de la información, pero desde una perspectiva diferente. ¿Ok? Es decir, ninguna organización, digamos, ningún director de una organización
se despierta un día y dice, bueno, hoy voy a implementar un SGCI, hoy tengo ganas de implementar la norma 27001, o en general cualquier norma, ¿ok? Sino que usualmente los proyectos de implementación de cualquier norma, no vamos a centrar en 27001 el día de hoy, pero esto puede aplicar a múltiples normas, ¿ok? Obedecen a un plan, digamos, de negocio, obedecen a un convencimiento, al resultado de un análisis que da como, digamos, producto un entendimiento de que la aplicación de una determinada norma va a ser positiva, va a ser beneficiosa para la empresa, ¿ok? Caso contrario, no harían nada, ¿ok? Y en ese orden de ideas, nuestra sesión de hoy va a tratar básicamente tres puntos, ¿ok? Primero, qué necesidades pueden tener las organizaciones desde el punto de vista de seguridad de la información. Segundo, qué valor aporta un SGCI a la organización. Y el tercero es cómo hacemos un match entre estos dos puntos, ¿no? Que es básicamente lo que nos va a dar un sustento para un despliegue de 27001 en una organización. Cerrando con algunas conclusiones, ¿ok? Entonces, empecemos por, digamos, mm, ¿cuáles serían las necesidades comunes de una organización? Y aquí, la siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver que esto podemos deducirlo, podemos pensarlo, pero también están, digamos, incluidas de forma referencial en la norma ISO 27000, ¿ok? La norma del contexto, la norma del overview de seguridad de la información. Ahí vamos a encontrar parte de esto. La siguiente diapositiva, por favor. Y eso nos muestra un listado, ¿ok? Entonces lo que nos dice, y podemos entender como, digamos, necesidades organizacionales, es que toda organización, ¿no? De todo tipo y tamaño, ¿qué necesita? Pues para funcionar, para operar, para cumplir sus objetivos del negocio, la razón para la cual existe. ¿Qué necesita? Pues para empezar, recopilar, procesar, almacenar y transmitir información. ¿Ok? Esa es una de las necesidades básicas de tu organización. Poder utilizar información, procesarla y necesita confiabilidad de que esa información es útil, está completa, es actualizada, tiene cierto grado de calidad o caso contrario no sería útil, ¿ok? Un segundo punto, ¿ok? ¿Qué cosa? Y es que necesitan también reconocer que cierta información, ¿ok? Eh, puede ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y por lo tanto aporta valor. Y esa información, ¿ok? Esa información no aparece, ¿ok? De la nada, sino que está asociada al uso de tecnologías, y eso significa procesos, significa software, significa hardware, conectividad, personas, etcétera, ¿ok? Entonces está articulado en complejos sistemas que van a ayudarnos a procesar esa información, ¿ok? Y que hay una correlación estrecha entre tecnología, procesos, personas. ¿Ok? Entonces tiene una organización que ser consciente de que el flujo de información, el tratamiento de información, lo que hacemos en el literal A, ¿ok? No lo hacemos aisladamente, sino que tenemos ciertos elementos que nos van a ayudar a poder desarrollar digamos, canales, flujos para precisamente poder aprovechar esta información. Y esa información es básicamente la que va a tener y va a aportar un valor para la organización. ¿Ok? Siguiente, el literal C que nos dice, entender que parte de esta, perdón, me refería al literal C. Ok. Dice, entender que parte de esta información eh, pertenece a otras organizaciones, por ejemplo, clientes, proveedores, asociados de negocio, reguladores, etcétera, ¿ok? Y que tienen el deber de protegerla como si fuera propia, ¿ok? Entonces, parte de esta información
que es útil para la organización, no es propio de la organización. El ejemplo más claro aquí serían los datos personales, ¿ok? Es decir, necesitamos datos personales en nuestra organización, sí, para pagarle a nuestros colaboradores, para cobrarle a nuestros clientes o para proveerle servicio a nuestros clientes que sean persona natural, para pagarle a nuestros proveedores que sean persona natural, etcétera, ¿ok? Pero los datos personales nunca dejan de ser de propiedad de la persona a la cual identifican, ¿ok? En ese orden de ideas, las organizaciones que hacen uso de datos personales llevan el nombre, ¿no?, de responsables de tratamiento. Básicamente son los responsables por utilizar los datos personales, ¿ok? Pero nunca se transfiere la titularidad de los datos personales. Casos como eso son los que debemos tomar en consideración. Por lo tanto, asumimos una responsabilidad con esos datos de protegerlos, de tener, digamos, esta responsabilidad para protegerlos. Y el último punto, que es que las organizaciones necesitan darse cuenta que la organización puede sufrir si la información se divulga, carece o pierde integridad o no está disponible cuando se requiere, ¿ok? Esto vamos a ver que desde impacto en la imagen de la organización, en la reputación de la organización, hasta pérdidas por sanciones o por incumplimientos contractuales, son algunas de las afectaciones que puede tener una organización, ¿ok? Así, por ejemplo, podemos, digamos, podemos poner que vamos a hacer un pago a un centro de colección y nos dicen no hay sistema o no podemos recibir ese pago, ¿ok? Y de repente ese es el último día de pago y yo no tengo otro sitio a donde ir y me van a poner una multa por no pagar a tiempo, o necesito dar un examen y la plataforma no funciona, ¿ok? O me están cobrando de más, o la fecha que tenía que pagar ha cambiado sin razón alguna. Entonces, todos esos aspectos afectan a la organización, ¿ok? Entonces, todos esos descuidos o información reservada de pronto aparece publicada por todas partes, ¿no? Todo eso tiene un impacto, una consecuencia diferente dependiendo del tipo de organización, dependiendo del tipo de información que es divulgada. ¿Ok? Entonces ya vemos que hay un conjunto de aspectos que son necesarios para las organizaciones, que las organizaciones toman en consideración, ¿ok? Y que usualmente tratan de ver cuál es la mejor forma, la mejor manera de evitar que estas situaciones puedan causar un daño, un impacto negativo a la organización. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. En este punto, las necesidades de las organizaciones son algo que los directores, los CEOs, los dueños, son conscientes de estas falencias, ¿ok? Sin embargo, muchas de estas no son cuantificadas, por lo que no les dan, digamos, un peso adecuado, pero suelen ser conscientes de que existen, ¿ok? Entonces, aquí vamos por el siguiente, ¿no? Que sería, ¿qué valor aporta un SGCI a las organizaciones? Ok, entonces ya vimos necesidades, ahora, ¿qué es lo que le va a aportar un SGCI a una organización? La siguiente, por favor. Y aquí también tomando de 27.000, en términos de seguridad de la información, ¿no? En un SGCI basado en ISO 27001, ayuda a una organización a, entre otras cosas, tenemos primero, abordar adecuadamente los requisitos de seguridad de la información de los clientes y otras partes interesadas. Es decir, llevar de una manera adecuada, de una manera sistematizada, cuáles son estos requerimientos de seguridad que vienen de expectativas y necesidades de las partes interesadas, de los clientes, de los socios, de los proveedores, de los asociados de negocios, ¿ok? Todos ellos van a tener una serie de necesidades y requerimientos que vamos a poder con SGCI mapearlos y deployarlos, es decir, iniciar un despliegue de los aspectos que puedan hacer que estos requisitos sean cumplidos, sean alcanzados. ¿Ok? ¿Qué más? Pues manejar los planes y actividades de una organización. Perdón, mejorar. ¿Ok?
¿A qué se refiere con esto? Es que un sistema de gestión lo que va a hacer es te va a dar orden, te va a ayudar a ordenar las cosas, te va a ayudar a planificar mejor con un core basado en el riesgo incluso, ¿ok? Te va a ayudar en el despliegue, te va a ayudar a ser programático, ¿ok? Entonces, ahí también un sistema de gestión te va a dar un orden, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Pues cumplir con objetivos de seguridad de la información de la organización. Esto es básicamente alinear tus acciones, tus actividades dentro de un conjunto de metas o objetivos que hayas establecido en materia de seguridad de la información. Y normalmente cuando hablamos de seguridad de la información estamos hablando de objetivos que tengan que ver con tres características de la información, ¿no? Objetivos relacionados a pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad. ¿Ok? Entonces, proteger la información clave de la organización contra la pérdida o la afectación negativa hacia uno de estos tres características. ¿Ok? Entonces, eso es otro aspecto en el que un 27001 te va a ayudar de una forma metodológica. Luego tenemos cumplir con leyes, reglamentos y obligaciones contractuales, que ese es otro aspecto que muchas veces pensamos que solo es un aspecto del área legal, cuando muchas de estas leyes, regulaciones o contratos tienen aspectos técnicos que se aterrizan operacionalmente. ¿Ok? Y si bien es cierto, puedo decir que una ley es un aspecto que podría verse desde un enfoque legal, el cumplimiento de un requerimiento de una ley no necesariamente es netamente legal, ¿ok? O por ejemplo, si una ley te dice que lo mínimo que debes vender es 1 kilo, tú no vas a discutir si el kilo pesa 1000 gramos o 2000 gramos o el kilo pesa 500 gramos. 1 kilo pesa 1000 gramos y así va a ser aquí en la China, porque tienes que tener toda la infraestructura para pesar las cosas de kilo en kilo. ¿Ok? Y eso es operativo. Y estarías cumpliendo la ley, sí, porque la ley te estaría exigiendo que tengas algo que pese 1 kilo, ¿no? Entonces, algo así es en seguridad de información. Hay muchas leyes en las cuales aspectos específicos, sobre todo regulaciones específicas, especializadas del sector financiero o del sector salud, en el cual para proteger infraestructura que tiene información relevante, ya sea información crediticia o información de salud, entre otras, ¿ok? Te va a pedir que tengas mecanismos como criptografía, que tengas mecanismos como respaldo, backups, periódicos, pruebas, pruebas de desarrollo de software, etcétera, ¿no? Y eso no son temas necesariamente legales, son temas técnicos, ¿ok? Que vienen de una fuente, de una necesidad de cumplimiento legal. Por eso es que es importante hacer ese match, ¿ok? Y poder desplegarlo. Y un 27001 te ayuda en esa ruta. Y finalmente, que nos dice que un 27001 te va a ayudar a proteger los activos de información, ¿ok? Tendiendo por activos de información que esta información que aporta valor a la organización. Y que tradicionalmente la idea de activos de información está, digamos, separada en dos grupos, ¿no? Los activos de información primarios, que sería información y procesos, pero ambos son intangibles, así que protegerlos es muy complicado. Es donde entrarían los otros activos, que serían los activos de soporte, ¿ok? Que vienen siendo todos los elementos que ayudan a procesar estos activos primarios. Ahí tenemos hardware, software, sitio personal, redes, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos computadoras, software, este, plataformas operativas, servicios en nube, etcétera, ¿ok? Entonces, todo eso podemos irlo, digamos, gestionando para proteger, ¿ok? De hecho, en la nueva edición de 27002, ya no se ven como simples activos de información, sino que cambia la redacción un poco para centralizar el orden en el que deberías entenderlo. Entonces se habla de información y activos asociados, ¿ok? Es decir, lo que yo tengo que proteger, ¿qué es? El activo de información, no, lo que tengo que proteger es la información, ¿ok? Y esa información tiene activos asociados, que puede ser una computadora, una laptop, un sistema operativo, un móvil, una plataforma en nube, un software, etcétera, ¿ok? Pero está asociado al activo primario, ¿ok? O al activo información, o a la información que yo necesito, que yo quiero resguardar, que es importante para mí, ¿ok? Entonces, esos son algunos de los aspectos en los que
una norma, una implementación de una norma de sistema de gestión, como 27001 aporta a la organización. Y como vemos, en la medida que esto pueda, digamos, ser más adecuado para las necesidades de la organización, el nivel del valor que va a aportar a la organización se va a incrementar. ¿Ok? Dicho eso, ahora tenemos un conjunto de necesidades y tenemos un conjunto de aportes que tiene 27001. Entonces, la siguiente, por favor. Ahora la pregunta sería, eh, ¿cómo es que tenemos que alinear esto? Y Bueno, antes aquí de ver estamos. eso, Ajá. no, En sí, la ahí adopción. está. Ajá. ¿Ok? Ok. Ujú. Sí. Hay unos, digamos, aspectos a tomar en consideración que nos van a ayudar a tabular todo esto. ¿Ok? El primero, que tenemos que tener en cuenta que un SGCI, un sistema de gestión de seguridad de la información, no es algo que hagamos de la noche a la mañana. Por lo tanto, tiene que ser una decisión estratégica. Y como toda decisión estratégica para una organización, es necesario que haya un sustento sólido, precisamente para que pueda conseguir una aprobación. Y eso tiene que ver con una toma de decisión importante, de decisión que se integre, amplíe, actualice perfectamente de acuerdo con las necesidades de la organización. Es decir, no solo las necesidades que hemos mencionado aquí, sino también las necesidades comerciales, las necesidades de inversión, las necesidades de adopción tecnológica, planes estratégicos a mediano o largo plazo. Entonces, todo tiene que estar, digamos, de acuerdo, todo tiene que estar, digamos, enlazado para que un proyecto de implementación pueda ser viable. ¿Ok? Puede entenderse como una inversión viable, como una oportunidad. También hay que tomar en cuenta que el otro punto que también está en la 27.000 dice, el diseño y la implementación de un SGCI están influenciados por necesidades y objetivos de la organización, los requisitos de seguridad, los procesos de negocio empleados y el tamaño y la estructura de la organización. El diseño y funcionamiento de un SGCI debe reflejar los intereses y requisitos de seguridad de la información de todas las partes interesadas. ¿Ok? En otras palabras, un SGCI necesita, digamos, estar enlazado y convertirse en parte, digamos, activa de la organización. ¿Ok? Esto no es un sistema paralelo, no es un conjunto de documentos, no es un conjunto de manuales, no es un grupo de controles, no, sino es un modelo que integra las necesidades, las responsabilidades, los objetivos misionales de una forma que aporte valor protegiendo lo que hace la organización, protegiendo al negocio. Y eso es uno de los aspectos más importantes que tiene un SGC. ¿Ok? El siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ok. Y entonces viene la última pregunta, ¿no? ¿Cómo alineamos las necesidades organizacionales con el aporte de valor que tiene un SGCI para la organización? La siguiente, por favor. Y aquí debemos hacer un match entre las necesidades que hemos encontrado y los aportes de valor que vemos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos necesidad de recopilar, procesar, almacenar y transmitir información de forma confiable, y ahí es donde tenemos que ver que esa información para recolectarse, para procesarse, no lo vas a hacer de la nada, necesitas toda una infraestructura, procesos, personas, desde lo que habíamos hablado que son tipos de activos de soporte o tipo de activos asociados. Por lo tanto, una adecuada gestión de activos de información, activos asociados en seguridad de la información, te va a ayudar a proteger la información que recopilas, procesas, para garantizar que sea íntegra, es decir, que no varíe, que sea confidencial, es decir, que no esté divulgándose por todas partes y que se mantenga disponible. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un primer match. Un segundo match tenemos cuando decimos que la organización usa o necesita información que pueda ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos para la toma de decisiones, para las inversiones, para las estrategias. ¿Ok? En este punto tenemos que ver que un sistema de gestión
no solo te va a proteger la información y los activos para que la información que necesitas para tomar estas decisiones sea íntegra, ¿ok? Esté disponible cuando tienes que hacerlo, sino que también te va a mejorar, ayudar a mejorar los planes y actividades que vas a realizar. Te va a ayudar a sistematizar precisamente para que puedas alcanzar tus objetivos. Te va, digamos, a blindar los métodos que tú establezcas para alcanzar tus objetivos organizacionales. También en eso incluimos el hecho de que, oye, para alcanzar los objetivos organizacionales, muchas veces podemos caer en exceso. Ok, la seguridad de la información te va a ayudar a tener parametrizado eso de modo que también tengas la obligación de cumplir con leyes, reglamentos, obligaciones contractuales, entre otras cosas. Ok, entonces te va a parametrizar, te va a ayudar a desplegar las cosas, va a ser un acompañante en tus inversiones, en tus diseños de nuevas estrategias para alcanzar tus objetivos del negocio, ¿ok? Pero de una forma controlada, de una forma adecuada, ¿ok? En otro punto, tenemos que ver que tenemos una información que pertenece a otras organizaciones y tiene que ser protegida. En este punto vamos a tener que, hay que determinar qué información es, qué es lo que se va a hacer con esa información. Y ahí es donde también tenemos el tema de abordar adecuadamente los requisitos de seguridad de la información por los clientes y otras partes interesadas. De ese modo, vamos a poder proteger todo esto. Y finalmente, dice, la organización puede sufrir si la información se divulga, carece o pierde integridad. En ese orden de ideas, tenemos que ver que cumplir con los criterios de seguridad de la información nos ayuda a mantener ese alineamiento. Entonces, como vemos, la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información no es un tema netamente técnico, sino empieza por una decisión estratégica, una decisión organizacional, que precisamente va a ser la que va a dar la aprobación y el go para el inicio del proyecto, y ahí es donde tendría que iniciar digamos, la, eh, la estructuración, el diseño del sistema de gestión en basado a un modelo 27001, ¿ok? Porque esa misma autorización para iniciar el proyecto es la que se tiene que demostrar en la cláusula 5 del liderazgo, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un sponsor, un alta dirección que sea el que determine y dirija y asigne los recursos y esté comprometido para que esto funcione. ¿Por qué? Porque es una necesidad organizacional y se convierte en una decisión organizacional. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, Y tenemos con esto, quedo atento a las preguntas, comentarios ya que te hubieran. las voy a pasar, Carlos, fíjate. Aquí tenemos una primera pregunta, ya vamos a decir, en la cual nos indica, a Carlos, con la experiencia que tú tienes y queremos nosotros alinear esta información, alinearlo a la empresa, ¿cuáles serían esos tres primeros pasos que debemos de hacer para implementarlo? O sea, tú me dijiste que tengo que tener una necesidad, pero una vez que tengamos esa necesidad, ¿cuáles serán esos tres pasitos importantes para tenerlos aquí? A ver, para implementar un SGCI, digamos que las tres cosas importantes que necesitaríamos conocer, las tres primeras cosas, están en la cláusula 4, ¿ok? Es decir, primero es conocer la organización, es decir, levantar todo lo que tiene que ver con el contexto de la organización, cláusula 4.1 y 4.2, ¿ok? Y determinar el alcance, ¿ok? Delimitar el alcance de qué va a cubrir y qué no va a cubrir el alcance del SG6. Ese es el segundo punto, si lo vemos a nivel de requisitos. Ahora, el tercer punto iría del lado de, si quieres verlo desde un requisito a cumplir, yo plantearía que el tercer punto vaya a la cláusula 5.1 para ver el compromiso de la alta dirección, incluyendo la aprobación de una política, que es la que va a dar un norte a todo el SGC como lo implementa. Si no hablaríamos de requisitos,
yo plantearía que tengas un documento de diseño del SGCI que alinee las estrategias organizacionales, la estrategia tecnológica, la estrategia comercial, la estrategia de marketing, en un horizonte de 3 a 5 años con el proceso de despliegue que va a tener el SGCI para que puedas priorizar qué controles necesitas primero, dónde vas a poner recursos, cuánto tiempo puede demorar el despliegue del SGCI, es decir, un documento de diseño del sistema de gestión que te permita planificar todo lo que vas a hacer para el despliegue del SGCI. Eso si no estuviéramos hablando netamente de requisitos. Si estamos hablando netamente de requisitos, pues les digo 4.1, 4.2 y lo que sería el 4.3 del alcance y lo que sería la 5.1 y 5.2. Con eso, el resto del SGCI ya sigue, digamos, siguiendo esos parámetros, ¿no? Sigue la política dentro del alcance. Eso es lo que hace un SGCI. Esos serían los puntos primarios, ¿no? Aquí también hay una pregunta de las personas que están escuchándonos sobre la vigencia. Nosotros sabemos que en estos momentos tenemos la 27.001 2022, que fue la que tú nos hablaste, pero está todavía vigente la del 2013. ¿Cómo las organizaciones pueden convivir o hasta cuándo voy a poder decir que voy a estar con la 2013 y me voy a pasar de una vez a la 2022? Ya, ok. A ver, en ese orden de ideas, una vez que la edición 2022 ha sido publicada, si no me equivoco, en octubre del 2022, ok, automáticamente la edición 2013 queda sin efecto, ok, es retirada, ok. Y la edición vigente, pero siempre hablamos de edición vigente, hoy es la 2022. Sin embargo, para organizaciones que ya tienen un sistema de gestión certificado, implementado en operación, básicamente solo para los aspectos de certificación, ¿ok? Solo para las certificaciones hay un periodo de transición de 3 años, ¿ok? Es decir, si yo no estoy certificado, realmente invertir dinero para implementar la edición 2013 no tendría mucho sentido porque es una edición no vigente. ¿Ok? Sin embargo, si yo tengo un certificado, entonces para mantener mi certificado, para no perder mi certificado, entonces yo tengo un periodo máximo de 3 años para haber migrado todo a la edición 2022, porque en ese lapso de 3 años, ya la última certificación, al tercer año, va a tener que ser sobre cumplimiento de la edición 2022, ¿no? La tercera edición y ya no sobre la 2013. Pero yo estoy implementando un SGCI en este momento, voy a implementar un SGCI en este momento, no entendería la razón por la cual empiece a implementar sobre la edición 2013. ¿Ok? O sea, sería, digamos, no sé cuál sería el sustento para eso. ¿Ok? No se me ocurre ninguno. No sé, de repente que porque aunque mi sustento fuera de que me gusta la onda retro y quiero ir a lo más atrasado, entonces ahí tampoco te serviría la 2013 porque tendría que implementar la 27.1 del 2005, ¿no? Que es la primera versión. Pero no sabría cuál sería el sustento para implementar una norma que ya no está vigente, ¿ok? Quizá porque mi consultor no sabe la última versión de la norma y solo sabe la 2013. Bueno, en ese caso, supongo que ese sería un sustento, pero no sé si una organización eso lo encontraría aceptable, ¿no? O sea, porque mi consultor no conoce una norma actual, me va a implementar una pasada, mejor me consigo otro consultor que sí conozca la actual, pues no sé cuál es la decisión organizacional, ¿ok? Ahí Claro. también mi personal tiene que tener capacitación y otras cosas, ¿ok? Pero básicamente es eso, o sea, se tiene un periodo de transición, pero es solo para las certificaciones, ¿ok? Ese periodo de transición de 3 años no viene del lado de ISO. ISO no dice que vas a tener un periodo de transición, ¿ok? ISO publica la nueva versión y listo, ¿ok? El periodo de transición es válido y ha sido establecido por el IAF, es para la certificación. Cualquier empresa que tenga una certificación de conformidad con ISO 27001-2013 va a tener 3 años hasta el 2025 para modificar y tener sus auditorías de certificación o de recertificación o de seguimiento o de nueva certificación con la edición con la tercera edición que publicada en el 2022. O sea, tiene 3 años, no me equivoco, hasta octubre del 2025. ¿Ok? Entonces es eso. O sea, no es que yo tenga tiempo
para migrar mi sistema de gestión por 3 años. Si no lo tengo certificado, puedo migrar mi sistema de gestión en 10 años, 20 años, el tiempo que considere. ¿Por qué? Porque el periodo de transición solo aplica a las empresas certificadas, ¿ok? Y el resto es voluntario. Yo voluntariamente puedo decir, ok, este año voy a hacer que mi SGCI esté en la última edición. O puedo decir, ¿sabes qué? Siga funcionándome bien, hasta que no tenga un problema no lo voy a actualizar, ¿ok? También Esto es es válido. importante para poderlo tener. Aquí hay una pregunta que es algo que está en el tapete. El adendum el 29 de febrero con esto que nos están diciendo de la ISO. ¿Qué repercusión va a tener para nosotros que estamos implementando un sistema 27000? Bueno, en este punto no podría hablar de un adendum formalmente porque todavía no ha sido publicado. Así que en teoría todavía no sabemos qué dice el adendum, ¿ok? Sin embargo, podemos hacer unas apreciaciones en base a ya la modificación que ha surgido en el estándar armonizado que debe ser aplicable a todos los sistemas de gestión. Pero siendo fiel, tendríamos que hablar de un documento ISO como un adendum después que este ha sido publicado, y este todavía no ha sido publicado. Haciendo esa salvedad, básicamente lo que se dice que viene, ¿ok? Es básicamente un alineamiento, un requisito y una nota dentro de la cláusula 4 para tomar en consideración los aspectos de sostenibilidad, ¿ok? Referidos al cambio climático. ¿Ok? En este punto, lo que se va a poner es que se incluya también si hay aspectos relacionados con el cambio climático desde el punto de vista del sistema de gestión, ¿ok? Y en ese orden de ideas, esto dependiendo de cuál va a ser el alcance, dependiendo de cuál sería el tipo de organización en el que estás implementando, va a tener diversos digamos, diversa aplicación, ¿ok? Siendo, yo diría, principalmente operacional. Es decir, si yo tengo que tomar decisiones de actualizar algunas medidas o homologar infraestructura o implementar un método de continuidad, ¿no? Como por ejemplo un generador eléctrico, Ahí ahí sí. tendría que hacer evaluaciones sobre si ese generador eléctrico es, digamos, qué tan amigable con el medio ambiente es, ¿no? Y ver qué tecnologías hay y ver cuáles son las que pueda yo adquirir, ¿no? Porque tampoco va a ser un requerimiento que tengas el más caro o el más costoso, sino que sea el que cumpla tus requisitos. Y ahí lo que te va a decir la norma es que incluyas entre los requisitos los temas de sostenibilidad. ¿Ok? En ese orden de ideas, si tienes que, digamos, elegir entre dos equipos, uno es más amigable con el ecosistema y otro es menos amigable, entonces la decisión te diría, oye, hay un criterio que dice que sea más amigable, ¿ok? Siempre y cuando no haya otro criterio que sea costo, ¿no? Porque si es por costo, también ahí tendrías que ver cuál va a ser más económico. Ahora, hay cosas, por ejemplo, que puedan ayudar, es decir, la decisión de ir directamente a la digitalización, ¿no? A nivel de costo, ya no vas a tener que comprar papel, impresoras, etcétera, ¿no? Todo va a ir digitalizado, ¿ok? Entonces, ahí también podría ayudar. Entonces, sí va a haber un, un, digamos, un despliegue interesante, pero eso va a variar dependiendo del alcance y del tipo de organización al que estés aplicando el modelo de gestión. Y no solo en seguridad de información, sino en todos los sistemas de gestión. Y dependiendo del sistema de gestión, también va a tener particularidades que van a tener que tomarse en cuenta, ¿no? Carlos, voy a unir las últimas tres preguntas en una sola. Estamos hablando de cómo alineo el sistema 27000 con los otros sistemas. Es aplicable a que esté junta con una empresa que tiene 9001. Y un punto importante es, ¿este sistema lo puedo implementar para cualquier empresa o solamente para las empresas de tecnología? Y ahí Ya. cerraríamos este conversatorio que tenemos en el día de hoy. Ok, a ver, primero los sistemas de gestión ISO tienen lo que se conoce
como un estándar armonizado de requisitos, es decir, comparten requisitos y texto base, lo que hace que la integración entre sistemas de gestión sea una característica nativa de los sistemas de gestión ISO. ¿Ok? Eso ayuda a hacerlo compatible con 9001, con 45000, con 22301, con cualquier otro sistema de gestión. ¿Ok? Ese es un punto. Y el otro punto de la pregunta, ya se me fue, ¿qué era? Si lo puedo utilizar en cualquier tipo de empresa. Sí. De hecho, en la cláusula 1 de 27001 te Bueno, vas a la estructura de encontrar que alto dice, nivel, nos están preguntando por aquí. Byron Rodríguez nos está diciendo, porque tenemos la estructura de alto nivel. Perfecto. sí, pero la estructura de alto nivel ya no se llama estructura de alto nivel, sino se llama estructura armonizada. Le paran cambiando de nombre, ¿ok? Le paran cambiando de nombre, pero ahora se llama estructura armonizada. ¿Ok? Sí, enteramente de acuerdo. Y sobre el tipo de organizaciones, la cláusula 1 de la norma dice que esto se puede aplicar en cualquier organización de cualquier tipo y cualquier tamaño. ¿Ok? Y a veces he oído que me comentan que 27001 es más para empresas de tecnología, pero en realidad no, porque también puede aplicarse a una empresa que tenga una baja base tecnológica. ¿Ok? Como por ejemplo, una empresa que se dedique a guardar archivos físicos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a tener que se va a aplicar lo mismo porque el core de la norma 27001 es la seguridad de la información, no la seguridad tecnológica. Y en seguridad de la información puede estar en medios físicos como papel, en medios digitales como un archivo de Word, Excel o en la nube, y también puede estar en medios verbales, ¿no? Que eso está entre las cabezas de la gente y las conversaciones. Entonces, la seguridad de la información aborda digamos, características de la información, que es un intangible, y no se centra en lo que es, digamos, medidas tecnológicas, sino que se centra en riesgo. ¿Ok? El core de 27001 es el riesgo y evaluar el riesgo de la información en los contenedores o activos de soporte en los que esté, sea digital, sea físico, sea verbal, etcétera, sea cabeza de las personas, etcétera. ¿Ok? Y sobre eso ya te va a dar un conjunto de controles que te van a ayudar a mantener esa información en niveles aceptables de riesgo. Y obviamente muchos de esos controles tienen base tecnológica porque hoy por hoy muchos de los riesgos vienen de base tecnológica, ¿ok? Pero la norma puede aplicarse en cualquier tipo de organización y no es necesariamente solo por organizaciones de base tecnológica. Bueno, Carlos, en nombre de KM Consultores, Total Management Consultores y de tu empresa GTDI, bueno, te damos las gracias por este compartir de esta alineación que tenemos, ¿ok? Este video va a estar grabado y lo vamos a poner en nuestras redes y lo importante de todo esto es este compartir de esta información. Janet, ¿quieres cerrar el evento? Sí, efectivamente, pues agradecerles, ¿verdad? A todos los que nos acompañaron, las excelentes preguntas también, la exposición de Carlos. El tiempo, lógicamente, pues nos lleva casi ya más que corriendo. Creo que va a haber otra oportunidad también para ampliar, ¿verdad? A los interesados, los que se inscribieron, para poderle dar seguimiento, para poder tener, digamos, ahora nueva información también, que es lo que habíamos planificado para una segunda exposición también. Pues a ti también te agradezco, Keila, por la oportunidad, ¿verdad? Y esta alianza que estamos llevando de la mano. Y a cada uno de ustedes nuevamente, pues agradecerles por su tiempo, el horario que es diferente en varios países que estamos acá. Y lógicamente, pues quedamos con toda la comunicación, ¿verdad? Para poder saber también el interés que tienen de parte de ustedes. Así que Bueno, buenas Carlos, noches. la Muchas gracias, persona Ivette, es también, Keila. excelente, gracias por la oportunidad. Bueno, nos vemos entonces y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.